Comunicaciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso con Semillas de Vida. Saludos y bendiciones a los amantes de la palabra de Dios. Continuamos con el estudio del libro de Apocalipsis y hoy estaremos entregándoles la enseñanza número 20. Hoy vamos a entrar en otra etapa de este estudio y hablaremos de las 7 iglesias de las cuales Juan habla en todo el libro de Apocalipsis. Pero en especial vamos a estar desarrollando lo que el Señor envía a Juan a decirle a estas 7 iglesias en 7 cartas que son enviadas a ella. Vamos a estar dando una breve introducción para que nos metamos pues en este tema tan interesante que tiene mucho que decirnos. Lo primero que nosotros debemos saber es que estas 7 iglesias que se mencionan en Apocalipsis y que las encontramos registradas tanto en el capítulo 1 como en los capítulos 2 y 3, realmente existieron en el tiempo en que a Juan se le declara la revelación de Jesucristo, como hemos leído ya en el capítulo 1 y los versículos 1 al 8. A mí me gustaría leer estos versículos una vez más para que refresquemos la memoria de lo que hemos visto hasta aquí. Dice el versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El versículo 4 dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Préstele atención aquí a este versículo 4, que estas 7 iglesias a las que se va a estar manifestando el mensaje de Jesucristo están en Asia, son 7 en particular. Dice, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Así que encontramos que se mencionan estas 7 iglesias desde el capítulo 1 en los primeros 8 versículos. Pero vamos a estar desarrollando, como ya lo dije, el tema a las iglesias de parte de Jesús y que lo hace a través de 7 cartas que son enviadas a estas. Pero estas 7 iglesias también representan los diferentes períodos que la iglesia atravesaría a través de toda la dispensación de la gracia. Ustedes saben que la iglesia comenzó cuando Jesucristo envió al Espíritu Santo allá, aquel aposento donde estaban reunidos sus discípulos después de su ascensión. Y han transcurrido unos 2000 años en donde la iglesia ha tenido diferentes maneras de manifestarse. Así que estas 7 iglesias que vamos a estar mencionando, que vamos a estar estudiando, no solamente existieron en aquel tiempo, sino que también representan a la iglesia de todas las edades hasta el día de hoy. Pero debemos decir que también representan la condición espiritual en la que muchos cristianos viven y han vivido a través de todos los tiempos. Vamos entonces a entrar al mensaje a estas iglesias y primero vamos a hablar de la iglesia que estaba en Éfeso.
la iglesia de Éfeso la encontramos en el capítulo 2, versículos 1 al 7. Y voy a permitirme leer estos 7 versículos para que podamos tener un contexto, una plataforma, una base para desarrollar lo que a esta se le está diciendo de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el que está en medio del paraíso de Dios. Éfeso fue una de las grandes ciudades del mundo antiguo y considerablemente la mayor del Asia Menor. Estaba orgullosa de su título de guardadora del templo, que originalmente se refería al templo de Artemisa, esto es, el templo de la diosa Diana, pero que más tarde incluyó también 2 templos dedicados a la adoración de emperadores romanos. Y eso usted lo puede leer allá en Hechos, en el capítulo 19 y versículo 35, donde el apóstol Pablo dice: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Una pregunta que le hace, pero lo que nos interesa aquí es entender o corroborar que esta ciudad de los efesios era considerado, y para ellos era un gran honor y para ellos era un privilegio sentirse que eran los guardianes de ese templo de Artemisa, de la diosa Diana. Ahora hablemos un poco del templo de Artemisa, o sea, de Diana. Artemisa era un famoso lugar de refugio para fugitivos, pero su envanecida salvación era objeto de mucho abuso y la zona alrededor daba a los criminales un santuario fuera del alcance de la ley, por lo que llegó a ser el cuartel general del crimen organizado. El interés del populacho en la magia y la superstición se ilustra allá en Hechos, en el capítulo 19, versículos 13 al 20. Voy a permitirme leerlo porque siempre es bueno que la palabra sea la que confirme lo que estamos hablando. Dice el verso 13: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto, pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. Así judíos como griegos tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Pero preste atención ahora lo que vamos a leer. Dice el versículo 18 en adelante: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta del precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata.
Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¡Qué tremendo! ¡Gloria al Señor! Así que encontramos en este pasaje reflejado cómo en el tiempo en que se está escribiendo la carta a esta iglesia, el sitio donde la iglesia se encontraba, esto es la ciudad, era una ciudad que estaba sumergida en el fetichismo, en la brujería, en las artes mágicas, en la superstición, etcétera, etcétera. Pablo entonces fundó la iglesia en Éfeso y la hizo centro de la evangelización de esta provincia. Vamos a leer allá en los versículos 1 al 10 del capítulo 19 de Hechos, en donde nos encontramos que esto se nos narra y dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaron en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando aquí, préstele atención a este versículo 8, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranno. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Así que encontramos nosotros aquí, en este relato, en este pasaje que acabamos de leer, que Pablo en esta ciudad había levantado la iglesia. Ahora, de acuerdo con una tradición posterior, el apóstol Juan y María, la madre de Jesús, se establecieron allí. Y estos dos fueron los encargados de colocar fundamentos y preparar allí esta iglesia. Vamos a seguir adelante y vamos a ver el saludo inicial que se le da a la iglesia. El versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Ya hemos explicado que el ángel aquí es el obispo o pastor encargado de custodiar, de proteger, de guiar, de apacentar la iglesia del Señor. Así que la carta va dirigida al ángel, o sea, al obispo o al pastor de la iglesia. Y lo que se le dice es: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Así que el saludo inicial está citando lo que en el versículo 12 y en el versículo 20 del capítulo 1 ya nosotros hemos leído, pero me permito leerlo de nuevo. Dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. El versículo 20 nos dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. El Señor tiene entonces aquí, en este relato, 7 estrellas y tiene 7 candeleros en su mano. Así que vamos a encontrar varias cosas aquí que debemos resaltar. La primera, que indica que Él mantiene la vida espiritual de las iglesias, porque camina en medio de los 7 candeleros, y de ese modo está presente en todas las iglesias. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, dijo el Señor, allí estaré yo en medio de ellos. La segunda cosa que encontramos es que el poder que sostiene a estas iglesias también es capaz de una remoción judicial si fuera necesario. Él puede, en un momento dado, cortar. Hoy en día nosotros estamos viviendo una situación bastante similar. El Señor Jesucristo, proféticamente hablando, nos ha dicho que es un tiempo de poda, en donde Él
va a cortar aquello que no está dando fruto. Allá en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, nosotros leemos donde Jesús nos habla a nosotros de una manera muy clara de que Él es la vid y que su Padre, nuestro Padre, es el labrador. Y dice claramente que todo pámpano que en Él no lleva fruto será cortado. Así que el Señor tiene la capacidad, tiene la potestad de remover, si fuera necesario, aquello que no está dando fruto. Así que para ello se prepara al oyente, a Juan en este caso, y a los ángeles de las iglesias con los títulos que en el versículo 5 de Apocalipsis 1 ya Jesucristo se ha presentado, que dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, primero, el primogénito de los muertos, segundo, y el soberano de los reyes de la tierra. Vamos a continuar con esto en la próxima enseñanza. Dios les bendiga. Esta serie continuará.